interdisciplinar del pluralismo jurídico. Justamente contamos con la presencia de diversos expertos académicos nacionales y internacionales con Sorili en este panel. Este panel va a estar moderado por la doctora Lucero Zamudio, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia, y quien ha sido una promotora permanente de la inclusión de los pueblos indígenas, no solo en nuestra universidad, sino en nuestro país. A su vez, contamos con la muy grata presencia de Marcela Gutiérrez, quien es la directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado, y contamos con la presencia de Sorili Figuera Vargas. Ella es venezolana y es profesora de la Universidad del Norte de Barranquilla. A su vez, complementan este foro la abogada, recientemente abogada, Laura Galeano, quien hizo su tesis de grado sobre este tema, y el profesor Filipo Burgos, también quien ha tenido una participación muy activa en toda la organización de este foro y que es uno de los profesores de la línea de investigación en pueblos indígenas del Departamento de Derecho Constitucional. En la parte final del foro, la profesora Lucero Zamudio organizará las intervenciones del público sobre este tema por supuesto, le dará la palabra en el orden que ella considere a nuestros respectivos invitados. Entonces, de nuevo, Lucero, muchas gracias a todos los expositores también y a todos ustedes, de nuevo, muchas gracias por su asistencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí en esta última sesión de No se oye. Bueno, decía que muchas gracias a todos por estar aquí en esta última sesión de este encuentro. Vamos a dar la palabra a la doctora Marcela. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de dar entre 15 y 20 minutos. Agradecería mucho si es más hacia 15 que hacia 20. Hacemos la presentación de todos los asistentes a este panel. Y luego seguramente haremos un espacio para discusión con el público. Entonces, doctora Marcela, tiene usted la palabra. 20 minutos intentando quedarse en 15. Bueno, muchas gracias. Sí, yo esperaría tomar 20 minutos porque yo pensaba que era media hora más, entonces, bueno, ya reducido, entonces lo máximo. Primero que todo, quiero agradecer al Departamento de Derecho Constitucional, a la Universidad de Trento y sobre todo al público y a autoridades de los pueblos indígenas que están aquí presentes y miembros de pueblos indígenas. Mi ponencia yo la he denominado Política Criminal y Pluralismo. Como es un panel interdisciplinario, me imagino que yo estoy dentro del ámbito de la criminología, de la política criminal. ¿Por qué escogí este tema? No fue algo al azar. Yo llevo unos años estudiando lo que es la política criminal y me he fundamentado en investigaciones empíricas, trabajo de campo en cárceles colombianas y también con todas las instituciones que tienen que ver con la política criminal. Partamos de la siguiente premisa: la rama judicial está conformada por lo que es la justicia occidental, que se llama, y la justicia indígena. A partir de ahí quiero explicar cuál es el problema de investigación que yo definí. Primero, política criminal occidental. Pues uno diría la política criminal occidental debe ser una política criminal pensada, reflexiva, coherente. Dentro de mis investigaciones con el Poder Legislativo, que es el que define qué es delito y qué no es delito, me encontré pues con unos asombros muy grandes donde se construye un delito de una manera muy fácil. O sea, se construye al delincuente de una manera muy fácil. Lo que hace el legislador, define quién es delincuente, quién no es, pero lo grave es sin trabajo empírico. La rama judicial y la fiscalía forman parte también de la construcción de la política criminal. He observado en mi trabajo de campo donde la libertad, si finalmente es un principio fundamental, y la excepcionalidad de la privación de la libertad de ser un principio que guía a esto al juez y al fiscal, es realmente la norma en la aplicación de las medidas de privación de la libertad. Y por último, el sistema penitenciario
me he encontrado en trabajo de campo permanentemente, donde realmente el sistema penitenciario no tiene enfoque diferencial, pero lo peor es una violación sistemática de derechos fundamentales. Además de eso, no puedo profundizar porque tenemos varias sentencias de estado de cosas inconstitucional, pero ahí agregaría un poco, y ya lo han dicho algunos exponentes, pero creo que es fundamental mostrar la historia del derecho en Colombia, en América Latina, ha sido, y no solo del derecho, sino el sistema político y económico del país, donde finalmente, y esto no es un trabajo teórico, sino es que lo encontré en las cárceles colombianas, donde muchos, y lo sabemos, hay 34 pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional y otros por otro auto de la Corte Constitucional, donde están en vías de extinción. Sin embargo, en las cárceles encontré muchos miembros de pueblos indígenas víctimas del desplazamiento forzado que en un momento dado cayeron en la situación de ser victimarios por otros hechos. Entonces vean que la relación de víctima-victimario no es muy lejana. Entonces este es el primer problema de la política criminal occidental, que no la vamos a tratar, ya la traté en 2 minutos, pero la que nos interesa acá es el problema de la jurisdicción indígena, que ha sido reconocida, además que ha sido reconocida, pues el fuero, sabemos que sentencias de la Corte Constitucional ha reconocido el fuero indígena, y no quiero ser pesimista porque aquí los constitucionalistas pues me jalarían las orejas de no reconocer ciertas sentencias hito de la Corte Constitucional donde se ha reconocido un pluralismo jurídico limitado o posiblemente mucho más que limitado de una manera igualitaria y un pluralismo fuerte. Sin embargo, yo diría que eso es la punta del iceberg. ¿Se acuerdan ustedes? Una montañita de nieve, arriba hay unas sentencias importantes. Sin embargo, abajo de la punta del iceberg hay muchas cosas que no se resuelven a través del pluralismo jurídico. ¿Por qué lo digo? Primero, en el trabajo empírico en cárceles colombianas encontré muchos presos indígenas, no es porque ya me van a decir, pero es que no todo indígena tiene derecho al fuero indígena. Pero el caso que encontré es que hay muchos presos indígenas con derecho al fuero indígena, pero que en los expedientes, que yo analicé varios expedientes de cosas gravísimas, como se dice acá, son expedientes de unas hojitas, de pocas hojitas, que quiere decir que nunca se tuvo en cuenta la condición de indígena y nunca hubo colisión de competencias de ninguna de las autoridades. No vamos a decir solo del juez occidental, sino de las autoridades indígenas. Entraron rápidamente a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, también encontré colisión de competencias, pero no hubo nunca un análisis serio de lo que implica ser miembro de un pueblo indígena, ser autoridad y tener instituciones. Entonces, las preguntas de esta investigación fueron las siguientes: ¿cómo se articulan los encuentros transculturales en casos de hechos considerados problemáticos? No hablo de delitos, porque no necesariamente en ciertos pueblos indígenas hablan de nuestro lenguaje, el delito. ¿Cómo se maneja el control social en los dos contextos? ¿Quién los maneja? ¿Cuál fue mi metodología? Trabajo teórico, lógicamente, pero fundamentalmente trabajo empírico. Entrevistas a miembros de las cortes, autoridades indígenas e internos indígenas en la cárcel de Picota de Bogotá. ¿El objetivo cuál? Conocer los obstáculos de la articulación y reconocer las fortalezas y debilidades de las justicias occidentales y de las justicias indígenas. Voy a tratar 4 puntos. El primer punto, el monismo jurídico. Esto ya lo han tratado aquí, pero sí creo que, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, si nosotros tratamos de evaluar lo que es el derecho, los sistemas de justicia, podemos darnos cuenta de los avances y retrocesos del pluralismo jurídico. De esa manera, yo traté de ver la legislación, la Constitución, y realmente me he dado cuenta que, a pesar de las grandes
del preámbulo de la Constitución, del artículo 246, vemos que la ideología del monismo jurídico no reconoce la valía de otros sistemas normativos, tal como esta mañana lo vimos en ciertas intervenciones y ciertas confrontaciones, cuando se habla de sistema normativo de derecho indígena, se habla de los simples usos y costumbres. El monismo jurídico tenemos que tener en cuenta que no apareció de un momento a otro. Sabemos que la tradición, y no voy a leer aquí todos los doctrinantes como Hobbes, Locke, Kelsen, donde el énfasis es que el único derecho válido es el que es creado por el Estado. Entonces, de esa manera, son muchos años de esta construcción jurídica donde la ruptura cultural es difícil. Pero si es difícil, hagámonos la pregunta, ¿qué pasa cuando hay encuentros interculturales? Veamos el pluralismo limitado. ¿Qué es el pluralismo limitado o aparente? Según André Hoekema dice lo siguiente: cuando a pesar de existir un reconocimiento estatal de la pluralidad de derechos, el derecho oficial se ha reservado la facultad de determinar unilateralmente la legitimidad y el ámbito de aplicación de los demás sistemas de derechos reconocidos. Es algo que nos hace pensar en nuestro artículo 246, donde reconoce la jurisdicción indígena siempre y cuando cumpla con la Constitución y la ley. Pero si nos acordamos más de la cláusula de repugnancia española, donde decía que se reconocían los derechos de los indígenas siempre y cuando no estuvieran en contra de la ley española o de la religión católica. Pero pensemos bien ese artículo 246 que buscaba, porque pues realmente uno dice que bueno, tenemos el pluralismo y yo no quiero ir para atrás y negar de que no tenemos, lo tenemos normativamente. Pero ¿cuál era el objetivo de este artículo? La autonomía de los pueblos indígenas, la continua dependencia o poder de algunos grupos, lo que algunos llaman el neocolonialismo, o el reto de la interculturalidad. Veamos qué pasa en Colombia concretamente. Estamos todavía en el pluralismo limitado, aparente, clásico. En la realidad jurídica colombiana encontramos, a través de la investigación, varias situaciones como pluralismo limitado. La primera, los casos de indígenas se deciden en jurisdicción ordinaria, sin reflexión ni conocimiento alguno del fuero indígena. Actualmente hay 947 presos indígenas en las cárceles colombianas. ¿Qué significa eso? Pues se le da un valor predominante a nuestra gran institución de castigo que se denomina la cárcel. Segundo caso, está el Consejo Superior de la Judicatura, ya vimos nuestro magistrado o ex magistrado, nos explicó de una manera clara la postura o lo que algunos llaman la línea jurisprudencial de que en casos serios de violación de derechos humanos, jurisdicción ordinaria. Y es cierto, y él mismo me mandó una estadística que yo le pedí en una entrevista que tuve con él, del 2013 al 2015, existieron 184 casos de colisión de competencias, 2 casos de reenvío a la jurisdicción indígena. Pero imagínense esos 2 casos, son de casos leves. ¿Cuáles fueron esos casos? Daño en bien ajeno y homologación de custodia. Y de los 184 casos graves a la jurisdicción indígena, fueron delitos de tráfico de estupefacientes, homicidios, concierto para delinquir, actos sexuales, violencia, etc. Vamos a ver que esto tiene una gran discusión. Entonces, veamos que, bueno, hay otros puntos de pluralismo limitado, donde hay sentencias de la Corte Constitucional que cuando ustedes ven, yo a veces cuando veo sentencias donde dicen en aras del pluralismo, en aras de la diversidad étnica y cultural, en aras de, sin embargo, la jurisdicción ordinaria es la que prima. En varias sentencias, la C-394 del 95 y la T-866 del 2013, habla del reconocimiento de la jurisdicción indígena, pero anularon las actas de la jurisdicción indígena, de las sentencias. Es una manera de, como diría Boaventura de Sousa Santos, la demonización de la justicia indígena pasa a ser uno de los principales vectores de la política de deconstitucionalización. Como diciendo, mire, existe el pluralismo, pero realmente su sistema indígena no es valioso.
Pero veamos otro pluralismo jurídico igualitario. No, el panorama no es tan desolador. ¿Qué es el pluralismo jurídico igualitario? Es cuando el derecho estatal no se reserva la facultad de determinar unilateralmente la legitimidad y el ámbito de los demás sistemas de derecho reconocidos, sino que, por el contrario, acepta que los ordenamientos jurídicos son la manifestación de una comunidad que forma parte esencial de la sociedad y que por ello están en pie de igualdad con el derecho oficial. Es una definición interesante, pero veamos si hay decisiones, y sí hay unas decisiones, no muchas, pero las quiero rescatar. La primera decisión es la T002 del 2012, del magistrado ponente Juan Carlos Henao, nuestro rector, en un caso que nosotros podríamos decir grave, muy grave, ¿sí? Es grave, actos sexuales abusivos. Sin embargo, miren que esta sentencia lo dice de una manera explícita: el excluir a la jurisdicción indígena es no reconocer los medios de control social y la fortaleza de la cultura y de la justicia indígena. Esta decisión tutela a favor de la jurisdicción indígena en aras de respetar la autonomía y la diversidad étnica y cultural, lo que veíamos esta mañana, la ley original, el derecho propio y el pluralismo. Aceptan de que hay una tensión, no es fácil, hay que ver, pero si estamos en un sistema pluralista donde tenemos dos sistemas de justicia, pues los dos sistemas de justicia son válidos. Y esta sentencia fue importante porque se apoyó en un equipo interdisciplinario, peritazgos antropológicos y, lo más importante, en lo que dijeran las autoridades indígenas sobre el derecho propio. ¿Qué dijo el gobernador del Cabildo Indígena, en este caso, que son los indígenas en Vera Chamí? Nosotros sí tenemos derecho propio. Se lleva al que comete la falta a pagar con trabajos, arreglando caminos, en las mismas mingas. Hay que llevarlo a armonización con los médicos tradicionales. El Cabildo dice que hay que alejarlo de la familia donde cometió el delito, cual fuere. Hay otra sentencia, la T921 del 2013, donde creo que esta mañana, no sé si era la misma, donde es una sentencia de acceso carnal, donde una niña de 13 años que quedó embarazada de su pareja, todo aceptado por la comunidad, y en un momento dado capturaron al novio porque la niña estaba embarazada, menor de 14 años, que en el mundo occidental, en Colombia, es acceso carnal violento con menor de 14 años. Pero después de la intervención de la comunidad, de las autoridades, esta sentencia remitió el caso entre comillas, porque pues no había caso, ¿sí? En un sentido donde era un hecho social aprobado por la comunidad. Otras sentencias del Consejo Superior de la Judicatura, que ya habíamos dicho que había muchas donde reenviaba la jurisdicción indígena. Encontré una sentencia del 2004 por acceso carnal violento, y en colisión de competencias, el Consejo Superior reenvió este caso a la jurisdicción indígena, fundamentado en el derecho propio y en la ley de origen. ¿Qué decía el gobernador indígena en esa época? Si se reitera que es responsable según nuestros procedimientos normativos, como decía Manuela esta mañana, nosotros protegemos la vida, protegemos la integridad, las diferentes integridades, tenemos derecho para eso, pero tenemos reacciones y sanciones y controles sociales diferentes. El gobernador indígena decía: si se reitera que es responsable según nuestros procedimientos normativos, la condena o castigo a pagar debe ser dentro de nuestra comunidad indígena, según la jurisdicción indígena, para vigilar su comportamiento. Como se dijo, el pagar una pena dentro de una cárcel no nos garantiza el que éste corrija esta clase de comportamientos. Bueno, y por último está lo que es el derecho vivo. Vean que vimos lo que es el pluralismo limitado, el pluralismo horizontal, pero eso son sentencias, ¿no? Uno dirá, bueno, hay sentencias, pero entonces no hay pluralismo. Yo les digo que creo que sí hay pluralismo, pero es el derecho vivo. ¿Qué es el derecho vivo según Eldridge? En nuestro tiempo, como en cualquier otra época, el centro de gravedad del desarrollo del derecho no se encuentra en la legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia, sino en la sociedad misma. Veamos que el objetivo de esta investigación no es que quiero idealizar todos los pueblos indígenas ni todos los pueblos occidentales, como diciendo aquí son perfectos, todos son perfectos. Esta investigación trata de
reivindicar las justicias restaurativas. Y dentro de las justicias restaurativas, ¿qué he encontrado en mi investigación? ¿Y cuáles son los mensajes que me han enviado diferentes pueblos indígenas? Y no solo los pueblos indígenas en el mundo extramural. He tenido muchas entrevistas con indígenas internos en el mundo carcelario. Y yo les digo, ¿cuál podría ser la sanción de sus casos? Todo se restaura. Las sanciones son sanadoras y restaurativas. Hay trabajo comunitario, hay ayuda a la víctima y procesos de purificación y entendimientos. Los conflictos son eventos de la vida en comunidad que brindan la oportunidad de recomponer las relaciones sociales. Mi trabajo de doctorado fue la comunidad Wayuu del norte de Colombia. Nosotros sabemos, y si no, los invitaría a conocer, es un pueblo donde pasan también conflictos, llámense delitos o no. ¿Cuál es la manera de compensar o de arreglar el problema? A través de la palabra, de una palabra persuasiva que la lleva el palabrero entre los grupos involucrados. Son grupos donde la palabra tiene que llevar un mensaje de encuentro y de armonía social. Entonces, en alguna medida uno diría, bueno, pero hay justicias restaurativas, pero podría haber la pregunta, me preparo a la pregunta, me dice, ¿y si no se cumple la palabra? ¿Y si no se restaura? Yo le pregunté un día al palabrero, ¿y si no se cumple la palabra? No me entendía, me decía, aquí se cumple la palabra. Yo decía, no, pero es que, ¿qué tal que no se cumpla? No, es que acá se cumple la palabra. Entonces la palabra se cumple. Lógicamente la palabra tiene que tener, el mensaje tiene que tener un efecto muy importante, pero a veces no se llega a la compensación, porque el fin es la compensación. ¿Qué pasa? Y no solo con la comunidad Wayuu, y creo que es la respuesta que le podemos dar al rector, creo que si hay justicias occidentales e indígenas restaurativas, yo creo que hay que respetar el pluralismo. Pero si en los momentos de interculturalidad hay sanciones como la cárcel y hay sanciones en el mundo indígena que puede ser violatorio de algún derecho fundamental, yo creo que ahí es importante el diálogo intercultural. Porque vamos a decir que la cárcel es la pena más legitimada. Sabemos que en la cárcel se violan todos los derechos fundamentales. Y más para los pueblos indígenas, yo les digo, cada vez que yo voy todos los meses a la cárcel a tener una reunión con varios miembros de pueblos indígenas, cada vez, no solo por la pérdida física, que todo interno la pierde, ¿no? Física y psicológica, sino la identidad, el lenguaje, la cosmovisión, la cultura, la colectividad. Y esto lo uno porque hay pueblos en extinción. Y si hay pueblos en extinción, pues yo creo que la mejor manera no es la justicia represiva, sino la justicia restaurativa. La conclusión, entonces, sería, tengo varias conclusiones, pero bueno, esto yo lo voy a publicar. Creo que además de la crítica a la política criminal garantista, los factores socioeconómicos y políticos y la falta de seriedad y especificidad en las políticas criminales, considero que si vamos a hablar de nuevo constitucionalismo, creo que hay que invitar al diálogo recíproco pero serio. No es un diálogo impuesto vertical, sino un diálogo recíproco en la construcción de esa democracia incluyente y de un multiculturalismo horizontal. Es la expresión del relativismo moderado y de derechos límites innegociables. El diálogo multicultural, o más, como diría Boaventura de Sousa Santos, la interculturalidad, es inicio de una democracia incluyente. Y para terminar de verdad, porque esto lo dice, quiero decir, Boaventura dice, el nuevo Estado plurinacional emergente y su componente intercultural no exige simplemente un reconocimiento de la diversidad, sino más bien la celebración de la diversidad cultural y el enriquecimiento recíproco entre las varias culturas en presencia. Muchas gracias. Doctora Marcela, muchísimas gracias. Tiempo perfecto. Damos la palabra entonces ahora a la doctora Sorili Figuera.
Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar un sincero agradecimiento a la doctora Magdalena Correa y a su equipo de trabajo por esta invitación tan generosa que me han hecho para estar presente el día de hoy. Todos sus detalles y su hospitalidad, muchas gracias. Igualmente quiero agradecer a la Universidad de Externado por organizar y avalar un evento académico con estas características, donde profesores, docentes, investigadores de diferentes latitudes hemos tenido la oportunidad de profundizar en el estudio del pluralismo jurídico. Como ya saben, soy venezolana y tengo 1 año y medio trabajando en la Universidad del Norte en Barranquilla. Ahora bien, tuve la oportunidad de realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, la cual sustenté hace 4 años. Y en esa tesis desarrollé el tema de la jurisdicción especial indígena, el pluralismo jurídico y los derechos indígenas. Desde la perspectiva, entiéndase, de Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos. Se lo digo porque tal vez mi participación en este evento, tal vez hubiese estado más ajustada al panel anterior, donde se presentaron diferentes visiones de Latinoamérica, y estaría más ajustada a la visión de Venezuela que yo les traigo aquí. Sin embargo, yo traté de introducir un poco de derecho comparado y vamos a ver, les presento la propuesta. Yo comencé a estudiar este tema hace 11 años en la Universidad Central de Venezuela, en una maestría de Derecho Internacional privado y comparado. Y allí yo planteaba la existencia de un verdadero, entiéndase, hago énfasis, un verdadero conflicto de jurisdicciones y de derechos aplicables en relación a la justicia indígena y la justicia ordinaria, es decir, el pluralismo que reconocía la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Para resumirles un poco la historia, porque no tenemos tiempo, casi que tuve que ir a defender la tesis de maestría en un tribunal disciplinario por esa afirmación que hice en relación al conflicto de jurisdicciones. ¿Por qué? Porque esto contradecía o contradice el principio de unidad de jurisdicción que existe en el sistema procesal venezolano. Es decir, por una parte reconocemos la jurisdicción especial indígena y por otra parte existe y tiene plena vigencia un principio de unidad jurisdiccional. Sin embargo, las cosas salieron bastante bien gracias a fundamentos doctrinales y jurisprudenciales en los cuales la Corte Constitucional colombiana me ayudó mucho allá en Venezuela. Evidentemente, como ya les comenté, tuve la oportunidad de ir a Salamanca y perfeccionar un poco el tema, pero con la ayuda de mi tutor, Lorenzo Bujo Sabadell, que era procesalista. Ahora bien, yo les vengo a ustedes a plantear un poco el tema, a ver si los convenzo de que lo que realmente existe cuando se reconoce un pluralismo jurídico es un verdadero conflicto de jurisdicciones. Eso es lo que yo vengo a presentarles aquí. Partamos de la idea que los artículos 34 y 40 de la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas establecen que el derecho propio, que el derecho natural de los pueblos indígenas son sistemas jurídicos. Eso desde el año 2007 ya no se discute, que fue cuando las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, promulgó esta declaración. Tal vez en el 2000, en los años 90 esto tenía discusión, pero eso ya no se discute, son verdaderos sistemas jurídicos. Luego, como todos ya sabemos, el convenio 169 de la OIT de 1989 reconoce en los artículos 8 y 9 y 10 el derecho propio de los pueblos indígenas. Y este convenio ha sido incorporado a la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Colombia mediante la ley 21 de 1991 y Venezuela en el año 2002. Okay. Eso por otra parte. Igualmente, ambos instrumentos, la Declaración de la ONU y el Convenio 169 de la OIT, reconocen la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esta libre autodeterminación? Autonomía política, autonomía jurídica, autogobierno y autogestión de recursos económicos propios. Eso también lo tenemos claro. Entonces, todos estos principios, estos derechos están reconocidos en las constituciones,
en las leyes y la jurisprudencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que están, por cierto, gran parte aquí, o bueno, un sector representado aquí con los ponentes internacionales. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si estamos ante sistemas jurídicos reconocidos nacional e internacionalmente, entiéndase, el derecho propio y la jurisdicción especial. Por ejemplo, en Colombia, mediante el artículo 246 de la Constitución, y en Venezuela el artículo 260, si existe una autonomía jurídica reconocida, por ejemplo, en Colombia, mediante la sentencia T-254 de 1994, que tiene esta jurisdicción especial. Si cada jurisdicción especial indígena, al ejercer su sistema de justicia, emplean su propio idioma. En Venezuela están reconocidos oficialmente 35 pueblos indígenas. Y el artículo 9 de la Constitución establece que el idioma de estos 35 pueblos tiene carácter oficial en Venezuela. Y cuando estos sistemas de justicia aplican sus normas, lo aplican mediante sus propios idiomas, sus propios lenguajes. Si, por ejemplo, en Bolivia, para darles un ejemplo, el artículo 192 de la Constitución del 2009 establece que las decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena son firmes y definitivas, es decir, les da el carácter de cosa juzgada. Entonces, mi pregunta es la siguiente, frente a estas características y principios reconocidos. ¿Por qué cuando se habla de mecanismos de coordinación entre el sistema nacional y los sistemas de justicia indígenas, se habla de un conflicto de competencias? ¿Por qué se habla de un conflicto de competencias? Procesalmente, esa terminología es errada. Entendamos y me explico. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad de administrar justicia, exclusiva y excluyentemente por tribunales independientes. ¿Y qué es la competencia? La competencia es el límite que tiene el ejercicio de esa potestad. Es la porción de esa jurisdicción a la cual se está autorizado para ejercer. Son conceptos diferentes. Entonces, cuando hablamos de conflictos de competencia, hablamos de conflictos de una misma jurisdicción. Es decir, por ejemplo, de jurisdicción civil. Y cuando hablamos de conflicto de jurisdicción, que debería ser el término correcto, hablamos de conflictos de jurisdicción diferentes. El clásico, la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar, por ejemplo. Eso es un verdadero conflicto de jurisdicción. ¿Por qué? Porque si hablamos de conflictos de competencia, estamos desconociendo el pluralismo jurídico y estamos desconociendo o le estamos dando una interpretación errada a lo que tiene que ser el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, que tiene una autonomía jurídica reconocida. Cuando hablamos de colisión, de conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, el juez que conoce de este conflicto debería utilizar criterios atributivos de jurisdicción. Criterios atributivos de jurisdicción. Personal, territorial. No es correcto hablar de criterios de competencia. Vamos a dar un ejemplo, ya la doctora Marcela nos dio un adelanto. Por ejemplo, cuando en la Guajira colombo-venezolana, el palabrero, mediante un proceso de conciliación, establece cuál es la compensación económica que tiene que dar el yerno a la suegra por la ley de derramamiento de sangre. Entiéndase, la compensación que da el yerno a la suegra por el cuidado que ha tenido la suegra con su esposa luego del parto. Él está ejerciendo su potestad jurisdiccional. Entonces, cuando colisiona o hay un conflicto entre la potestad del palabrero y de la jurisdicción ordinaria, ¿eso se puede tratar como un conflicto de competencias? No, es un conflicto de jurisdicción, realmente.
yo pienso que un control excesivo de la jurisdicción especial indígena o una coordinación mal interpretada puede llevar al desconocimiento del pluralismo jurídico. Colombia tiene la gran oportunidad mediante esta ley de coordinación entre la ley nacional y la ley y la jurisdicción especial indígena, que está en mora, que es un mandato constitucional pero todavía está en mora, de darle un verdadero trato de jurisdicción a la justicia o a la autoridad que ejercen los pueblos indígenas. En el caso de Venezuela, en el año 2005 se promulgó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y el artículo 34 de esta ley establece la posibilidad de la existencia de un conflicto de jurisdicción entre la ordinaria y la especial indígena. Sin embargo, con estos términos, conflicto de jurisdicción, sin embargo, en la práctica lo que está haciendo los tribunales o gran parte de los tribunales en Venezuela es tratar el tema como un conflicto de competencias. ¿Qué les puedo decir en conclusión? Que ustedes están a tiempo de darle un verdadero trato. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctora Cirili. Ella nos regaló unos minutos, por suerte, muy amable. Entonces, escuchamos ahora al profesor Filipo Burgos, también profesor de la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero quisiera saludar a todos nuestros 80 estudiantes indígenas que han llenado esta universidad de colores y de diferentes pensamientos. Y a todos los organizadores de este maravilloso evento, como profesor Toñati, Federico, Felipe, Magdalena, todos los que han hecho posible este evento, y a ustedes por venirnos a escuchar. Y es un tema apasionante y complejo que para coordinar esta charla dije, bueno, ¿y ahora qué voy a decir? Y dije, no, voy a volver a una primera clase que di hace como 15 años, cuando estaba en el Ministerio de Justicia, y me invitaron a hablar sobre este tema. Entonces, lo que hice fue actualizarla, pero actualizar es durísimo. Cuando la preparé por primera vez pensé que iba a ser mucho más fácil. Dije, no, todo había cambiado, Y entonces, veo que en la mañana hablaron de muchos temas y en especial reconozco que estamos hablando de 102 sistemas jurídicos y que el pluralismo jurídico se entiende como allí donde coexisten en un mismo espacio y en un mismo tiempo más de 2 sistemas jurídicos. Y aquí había 103, el nacional más el de los pueblos. Y bajo ese criterio voy a ser bien irresponsable. ¿Por qué? Porque voy a tratar de agrupar a los 102 y comparar ciertos temas con el nacional. ¿Sí? Que eso, por supuesto, lo hizo el doctor Perafán hace unos años y fue criticado. Pero a mí me parece que es un ejercicio muy válido. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Constitución del 91 se reconoció a las autoridades indígenas la potestad de regular, decidir y juzgar los conflictos que se presentan entre indígenas y en su territorio. Y ahí, recuerden, para los que vivimos antes de la Constitución del 91 y para los que estudiamos antes de la Constitución del 91, se dio una transformación trascendental, fundamental, porque antes
de la Constitución del 91, no existía una sola mención a los pueblos. Allí solo existía un solo Dios, un solo pueblo, una sola lengua, una sola familia, una sola producción jurídica y violencia legítima del Estado. Y el fuero indígena, como fue enseñado por nuestros profesores a nosotros, eran las normas que expedía la nación para regular los temas indígenas. Y siempre lo veíamos en penal, ¿no es cierto? Y eran esas normas. El doctor Cancino nos enseñaba en esa universidad ese tema. Antes de la Constitución del 91, si bien no existió una mención, y ya les comentaron en la mañana, pues existió la Ley 89 de 1890, y esa Ley 89 de 1890, si bien era integracionista, ¿sí?, porque trataba de reducir a todas las comunidades y a homogeneizarlas y a catequizarlas y a anularlas, pues esa ley fue buena. Claro, fue despectiva, lo que ustedes quieran, fue declarada inconstitucional porque en los términos en que se refería. Y hoy en día la juzgamos en un Estado pluricultural y bajo el principio de dignidad, por supuesto, no se puede referir como salvajes. Pero esa ley fue importante porque esa ley excepcionó y dijo: a los indígenas no se les aplica la ley nacional. Y abrió un paréntesis, recuerden. Ellos se someterán a las misiones. Claro, y a los católicos o a los religiosos les importaba catequizar, pero no administrar justicia. Entonces dejaron que las comunidades ejercieran esa justicia. Y esa ley, que es un tema que no voy a hablar, pero es muy importante también porque, recuerden, tomó medidas trascendentales, fundamentales respecto a el resguardo. Porque prohibió lo que el Libertador dijo: dividas el resguardo, y acampesinó a gran parte de las comunidades. Porque prohibió su definitivo disolución y estableció condiciones: el desaparecimiento de la población y la autorización de un juez. Entonces tuvo sus efectos. Y el resguardo así fue y ha sido la tabla de salvación de nuestras comunidades. ¿De acuerdo? Esa pequeña referencia para entrar a lo que quiero resaltar. Hoy, bajo el imperio de la Constitución del 91, los sistemas jurídicos indígenas son reconocidos constitucionalmente, y para su coordinación con la ley nacional voy a resaltar 10 puntos que deben, creo, pues, y les voy a dejar mi mail para que me envíen los que ustedes encuentren que deben resaltarse más. Hay muchísimos más, pero yo quiero resaltar 10 puntos que se deben tener en cuenta, bajo 2 capítulos en específico. El primero, lo que le dije, las particularidades de los sistemas indígenas, y el segundo, los nudos a desatar y superar de la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, sobre todo. En lo que tiene que ver a las particularidades de los sistemas jurídicos indígenas, lo primero que debemos partir es que la diversidad de los sistemas indígenas y su característica de ser consuetudinarios contrasta con el sistema positivo colombiano, donde la costumbre es de aplicación supletoria a falta de legislación positiva, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Bajo esa óptica de la lectura de la norma constitucional que consagra la jurisdicción indígena, se llegaría a la conclusión que las costumbres y usos indígenas están por debajo de la Constitución política y de su ley, y por ende sería de aplicación supletoria, tema que fue superado por la jurisdicción constitucional bajo 3 principios de los que habló el doctor Osuna: maximizar la autonomía de las comunidades y minimizar las restricciones. Bajo esos criterios, las costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales
dispositivas y sobre las normas legales imperativas de orden público. Priman las de los indígenas siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. Des en cuenta que lo que primero dijo, o adelantó la Corte, es que la norma constitucional que supedita la jurisdicción a la Constitución y a la ley no necesariamente se aplica, que hay que revisarlo en cada caso en específico. Y bajo ese criterio, también el sistema jurídico nuestro, el nacional, se divide por ramas, en penal, civil, comercial, laboral, familia y policía. Y para cada una de esas ramas existe un juez. En la jurisdicción indígena, esta es omnicomprensiva. Y por eso las decisiones jurisprudenciales han dicho que no se limita a lo penal. No se limita a lo penal. Y entonces encontramos que la jurisdicción indígena hoy en día resuelve temas, por supuesto, penales, laborales, de familia, en fin. La mayoría, salvo algunas excepciones, como lo que tiene que ver con derecho administrativo. En el ámbito sustancial, encontramos que el derecho indígena engloba la visión del mundo individual, colectivo y espiritual, entre otros. De ello, resalto el colectivo, que ha tenido incidencia en algunos temas de responsabilidad, en tanto nuestra responsabilidad está basada en la individualidad y en el hecho propio, y en tal razón existen decisiones de tutela de la justicia constitucional que han anulado decisiones de jueces indígenas por cuanto han impuesto penas colectivas. Caso de un indígena del municipio de Coyaima, en Tolima, a quien se le impuso por un hurto el abandono del lugar y entregar su territorio con todo y familia. ¿De acuerdo? Entonces la Corte allí dijo, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y el acto que se le imputa, que es la Constitución y la Convención Americana en lo que respecta que la pena no puede trascender a las personas más allá de la persona delincuente. De igual manera, en lo que tiene que ver con la responsabilidad, existe una sentencia bastante simpática de la Vega Cauca, donde un comunero fue a una fiesta, se tomó unos tragos, o venía ya prendido, como dicen, y resulta que armó una pelea. Se generalizó la pelea, al señor lo privaron y después apareció un muerto. Al día siguiente fueron y lo sacaron de la casa, porque los jueces indígenas dijeron, señor, usted es el responsable, porque usted fue a la fiesta. Si usted no hubiera a la fiesta, no se producía la muerte. ¿De acuerdo? Pues claro, bajo la teoría de la causalidad, la Corte Constitucional tuteló el derecho del indígena en el sentido de que pues, no era el causante de ese hecho lamentable. En lo que tiene que ver con las obligaciones y los contratos, el sistema nacional, en el sistema nacional, las obligaciones y los contratos se limitan a describir una contraprestación determinada, un tiempo para cumplirla y un precio y un valor. Según el profesor Perafán, en los sistemas indígenas, las obligaciones están regidas por las reglas de la reciprocidad de la comunidad, siendo en su mayoría los contratos y las obligaciones intuito persona.
Por ende, los contratos cumplen funciones de alianza personal o grupal, convirtiéndose el cumplimiento en una muestra del estado actual de la relación entre los vinculados. Las relaciones contractuales entre indígenas, en principio, son de la jurisdicción indígena. Y allí entraría entonces la capacidad para contratar. La licitud del objeto y su ejecución se rigen por la justicia indígena. Más aún, les pongo casos en el tema laboral, que en el tema laboral es un tema sagrado para Occidente. Son contratos reglados definitivamente con unos mínimos establecidos legalmente. Entonces, se ha dicho, cuando se dé un contrato laboral en la comunidad indígena, entre indígenas, aplica la ley indígena, ¿no es cierto? Pero los indígenas deben respetar los mínimos. Allí me surgen unas preguntas. ¿Cuáles mínimos? La seguridad social y las prestaciones sociales del Código Laboral, que son renunciables o no renunciables. El contrato de realidad y la protección reforzada de las mujeres embarazadas son límites para los indígenas. Estos casos han sido resueltos por nuestra jurisprudencia en lo laboral, pero se ha dicho de manera general los límites. Pero en lo concreto veo dificultades en comunidades para cumplir con todos esos requisitos. Hay que tenerlo en cuenta. El cuarto punto, el Estado civil y la familia. Algunos indígenas, a este tema me voy a referir a una película que todos tienen que ver, es obligatorio. El doctor Federico les va a entregar las boletas apenas salgan de aquí. Se llama La noche de las 12 lunas. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron? Bueno, todos tienen que verla. Porque allí nos muestra que nuestras comunidades, un ejemplo de una comunidad, cómo ellos llegan a la mayoría de edad y cómo tienen unos ritos específicos respecto a la mayoría de edad. Y que la mayoría de edad no es porque lleguen los 18 años y que sigas en la casa de la mami, ¿sí? Sino que es un ritual y se compadece con cuando la persona tiene la función reproductiva totalmente desarrollada, ¿ya? Y en eso hemos tenido varios conflictos, ¿no es cierto? Y allí entonces, después de que ustedes vean la película, la pregunta sería, ese límite de edad tiene incidencias en las relaciones civiles, tiene incidencias en las relaciones penales, tiene incidencias en las obligaciones, en la obligación más responsable que debe tener un hombre, en la de contraer matrimonio. Es reprochable en el derecho penal en el acto sexual violento. Entonces la pregunta es, ¿la tenemos en cuenta en todos esos temas y por lo tanto desde el orden de la comunidad indígena? Porque aquí han hablado de violencia sexual, de acto violento, tal, y siempre con menor de edad. ¿Con menor de edad de qué cultura? Y no me voy a adelantar porque aquí mi colega y alumna querida es su tema y ella lo trajo a colación mucho en su tesis. Entonces me estaba robando la idea de ella. Pero sí, lo dejo allí para que ella se los explique bien. Pero de acuerdo, esos temas tienen incidencia. Bueno, igual, el derecho de la familia. Hablábamos de los guayú. La descendencia de los guayú es ¿por qué lado? Materno, ¿no? Y ya hay decisiones jurisprudenciales donde dice, señores, los temas de herencia se rigen por la ley de las comunidades. ¿De acuerdo? Listo.
el paréntesis, bueno, eso era, bueno. Quinto, la tipicidad penal. ¿Voy tarde en tiempo? ¿O voy bien? Bueno, listo. Bueno, porque no tengo muchas hojas, pero bueno, no importa, está bien. Ay, gracias. Bueno, la tipicidad penal. Respecto a la tipicidad penal, hay que tener claro que en principio nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto, parte de la legalidad de los delitos y las penas. Y la legalidad de los delitos y las penas existe en la jurisdicción indígena, que se llama la cosmovisión. En esa cosmovisión, en ese derecho mayor ancestral, existen, la comunidad conoce, se sabe qué está prohibido y cuál es su castigo. ¿No es cierto? Claro, nosotros encontramos decisiones jurisprudenciales donde las comunidades han cometido algunas veces arbitrariedades con un indígena. Comete un delito y le aplican una pena diferente, mucho más grande. O sea, va contra el delito, contra el principio de legalidad de los delitos y las penas. Pero ese tema existe. Y en principio, todos, salvo las excepciones que ha sacado el Consejo Superior en líneas jurisprudenciales, todos los delitos entre indígenas y en territorio indígena son de la comunidad indígena. Por supuesto, se han sacado excepciones cuando existen intereses diferentes al indígena. El delito de rebelión, tráfico de influencias, delitos contra el Estado, ¿de acuerdo? Pero allí también existen algunas ambivalencias y lo revisamos con una alumna, por ejemplo, el constreñimiento ilegal. En el constreñimiento ilegal, el Consejo Superior ha venido diciendo que no, que eso es de competencia de la justicia ordinaria, porque el indígena metió un tercero. Claro, la justicia indígena se anula cuando usted le mete un arma encima. ¿No es cierto? Pero la mayoría de grupos, y es cierto, de la evaluación que sacó la Procuraduría sobre el conflicto, la mayoría de comunidades y muchos tuvieron relaciones con los grupos armados. Y que ellos involucren a veces a otra persona en esos temas es complejo. Yo sé que para la rebelión y eso sí, pero para el constreñimiento, que siempre que exista constreñimiento y que uno lleve a una persona diferente a la comunidad, sea de la jurisdicción indígena, no sé, hay que revisarlo. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quién era el tercero? ¿Dónde vivía el tercero? Bueno, en fin, total. Cuando los delitos se cometen por fuera del territorio, el Código Penal trae unas reglas que no me voy a detener en ellas, porque no tengo tiempo. Respecto al tema administrativo, se ha dicho que, claro, cuando existen conflictos entre el Estado y las comunidades, en principio conoce la jurisdicción ordinaria y el contencioso administrativo. Al respecto, el Consejo de Estado se pronuncia diciendo que la jurisdicción indígena no puede anular actos administrativos o resoluciones expedidas por las autoridades ambientales. Pero esto tiene un matiz, la sentencia T-236 del 2012, donde se le da a la jurisdicción indígena competencia como autoridad ambiental. Y recuerden que esa sentencia habla de un aprovechamiento ilegal de madera por un comunero. Y el comunero fue castigado por la corporación, pero la comunidad no estaba de acuerdo con el castigo, porque le devolvió la madera y porque recibió una plata. Dijo, no, nosotros no queríamos eso. Y no estaban pidiendo la jurisdicción, pero la Corte Constitucional dijo, un momentico, ese tema entra dentro de la jurisdicción. Y si ese tema entra dentro de la jurisdicción, porque no tengo tiempo, revisen las incidencias que tiene en la ley ambiental. Porque ellos son autoridad ambiental y por lo tanto el Código Nacional de Recursos no aplica allí. Entonces en la Amazonía
¿Será que el indígena que ocupa el cauce del río entre la Bella Leticia y Puerto Nariño necesita permiso de la corporación? No, no necesita. ¿Se rige por el Código de los Recursos? No se rige, porque se abrió una excepción. ¿De acuerdo? Y realmente para respetar el tiempo, solo voy a mencionar los nudos que creo se deben desatar. Los nudos que se deben desatar, y es de una lectura de la jurisprudencia. El primer nudo que se debe desatar es que el Consejo Superior tiene un criterio bastante simpático para a veces quitarle competencia a la jurisdicción indígena. Por ejemplo, los alumnos de esta universidad son unos machos cuando vuelvan a su tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior dice que uno pierde la función, uno pierde el fuero si se va a estudiar afuera. Y a veces analiza, no, es que él estudia afuera, ve mucha televisión, ahora tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene celular. ¿Quién dijo que uno deja de ser indígena porque tiene celular, tiene WhatsApp? O WhatsApp, como decían los amigos. ¿Sí? Bueno, es simpático esto. ¿Por qué es simpático? Porque es la moderna asimilación. Y más salvaje la asimilación que están haciendo ahora. Porque es que el Estado propició eso. Y no estoy diciendo que esté mal que tengan WhatsApp, sino que el Estado antes buscaba la asimilación y ahora me castigan porque entonces me están castigando por la historia, ¿o qué es la cosa? Otro tema. Ya voy a terminar, quedan 10 y voy en lo cabo. La dificultad que tiene el Consejo Superior y la Justicia para determinar quién es indígena. Y ahí comparto lo que hablamos todos en estos días. En una oportunidad le piden un carnet, un censo, el registro del MAMO, y en otras oportunidades ninguno de los anteriores. Entonces, ¿cómo yo acredito? ¿Cómo me creen? No hay aquí confianza legítima o buena fe, o no entiendo. Es un tema bien complejo. Y el último, para terminar, me parece el más complejo y el reto más grande. Y yo sé que ustedes tienen más que me van a enviar al correo, ¿de acuerdo? Porque todos ustedes tienen correo y siguen siendo indígenas, ¿de acuerdo? Es el de los mestizos viviendo con las comunidades. Y pongamos un ejemplo para terminar. Si yo soy un criollo, doctora Lucero, soy un criollo del común. Me voy a vivir a una comunidad, los nuevos muiscas de Zipaquirá. Me adoptan y allí formo un hogar. Con el tiempo tengo 3 hijos y 10 años después me dedico a la pesca, infringo todas las normas ambientales, tal. Vivo con una muisca de Zipaquirá. ¿Sí? ¿Quién me juzga? Ese mismo caso fue resuelto por el Consejo Superior en un tema penal, en Ipiales. Y al señor le dijeron, no señor, así lleve 10, 20, 30 años, usted no es indígena, para afuera, la jurisdicción ordinaria. ¿De acuerdo? Al respecto, también les comento la sentencia T01 del 2012, revísenla, muy interesante, del doctor Henao también, sobre una mujer mestiza casada con un indígena, donde se decide un tema de filiación. ¿De acuerdo? Total, les agradezco muchísimo y espero me envíen todos los comentarios. Ya les doy mi WhatsApp y gracias.
cerramos esta parte de exposiciones con la presentación de la doctora Laura Galeano. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Primero quisiera agradecer la muy cordial invitación al Departamento de Derecho Constitucional y al comité organizador del evento y los comentarios a las versiones previas de este escrito, hechos por los profesores Diego González, Filipo Burgos, Edgar Solano, Alexei Julio y Jorge Roa. Bien, en primer lugar, esta ponencia se desprende del trabajo que hice como tesis de grado para pregrado, en el cual investigué la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura en punto de sentencias que resolvieron conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria a propósito de los delitos de violencia intrafamiliar, acto sexual violento, acto sexual abusivo, acceso carnal violento y acceso carnal abusivo cometidos contra mujeres o niñas indígenas. Este trabajo busca brindar elementos que enriquezcan la discusión en torno a qué juez debe conocer de estos procesos, y sobre el tema concreto sostendré que la jurisprudencia no es uniforme, su argumentación no es clara, no es suficiente, presenta grandes falencias argumentativas y por tanto la seguridad jurídica y el diálogo entre comunidades y entre jurisdicciones es bastante reducido. Para el efecto estudié las sentencias proferidas tanto por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y por la Corte Constitucional en sede de revisión de acciones de tutela entre 2008 y 2014. Fueron 3 sentencias de la Corte Constitucional que acumularon 4 expedientes de tutela. En 3 de esos expedientes la competencia se otorgó a la jurisdicción indígena. El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, fueron 59 sentencias, en 2 hubo inhibición porque el conflicto de competencias estaba mal planteado, y en las restantes, todas y sin salvamentos de voto en este sentido, fueron remitidas a la jurisdicción ordinaria. En general, ¿qué encontré? En todas las sentencias, partiendo de los artículos 7 y 70 de la Constitución, se reconoce la dignidad y la igualdad de todas las etnias que conviven en el país. Se recalcan los 4 aspectos fundamentales del artículo 246, es decir, la posibilidad de que las comunidades indígenas tengan normas, autoridades y procedimientos propios, el límite en la Constitución y la ley para estas normas, procedimientos y autoridades, y la potestad del Congreso de establecer una ley de coordinación jurisdiccional. Al respecto, la Corte también se resaltan, tanto en el Consejo Superior de la Judicatura como en la Corte Constitucional, las subreglas ya mencionadas por el profesor Filipo y por el profesor Osuna, de maximización de la autonomía y las que de allí se desprenden. Todas las sentencias comparten la misma definición de fuero, entendiendo este como el derecho de los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de serlo, a ser juzgados por las autoridades indígenas de su propia comunidad, siguiendo sus propias normas y procedimientos. Y todas las sentencias reconocen la existencia de límites a la jurisdicción indígena. Ahora bien, ¿cómo se entienden estos límites? Y varía de corporación en corporación. Respecto a la Corte Constitucional, es una argumentación que sigue una lógica pluralista y bastante respetuosa del espíritu de la Constitución en este sentido. ¿Por qué? Porque ellos siempre pidieron al Instituto Colombiano de Antropología e Historia una explicación sobre los usos y costumbres de la comunidad. Ellos le pedían a los antropólogos que por favor les explicaran cómo es la cosmovisión de esta comunidad, ellos cómo administran justicia. Respecto al factor institucional, se limitan, a diferencia del Consejo Superior de la Judicatura, a decir como jueces solamente debemos verificar que exista la institucionalidad, pero no podemos entrar a evaluar o a criticar esta institucionalidad porque es un sistema jurídico autónomo al cual debemos aproximarnos con el mismo respeto al que nos aproximamos a cualquier otro sistema jurídico. En tercer lugar, los derechos limitantes del ejercicio de la jurisdicción indígena. Ellos tienen un catálogo
de derechos que consideren limitantes al ejercicio de la jurisdicción indígena por ser los mínimos, según ellos, hay un consenso, verdadero consenso intercultural en este punto, y son los derechos a la vida, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y el derecho al debido proceso. Sin embargo, ¿por qué utilizan estos derechos? ¿Por qué no son otros? ¿De dónde los escogieron? Es algo que nunca se justifica. Por tanto, considero, y ya como una lectura personal, que el listado de derechos ciertamente no es el método más respetuoso con las comunidades para establecer límites de la jurisdicción ordinaria e indígena. Y por último, en solo una de las 3 sentencias analizadas y solo respecto de un expediente, se ordenó buscar que los problemas de las comunidades se visibilizaran mediante el seguimiento a la orden que ellos implementaron. Frente al Consejo Superior de la Judicatura, es una jurisprudencia menos uniforme en el sentido de que utilizan 5 posibles esquemas argumentativos y una sentencia aislada. Los 5 posibles esquemas argumentativos se identificaron en función de cuáles y cuántos criterios de competencia utilizan para resolver los conflictos. Algunas sentencias utilizan 2, 3 o 4 criterios, los otros 2 son una relectura o un matiz de los 3 anteriores. La sentencia aislada es una sentencia donde se estudió la posibilidad de que existiera cosa juzgada respecto a la jurisdicción indígena y en este sentido, en virtud del principio de non bis in idem, que la jurisdicción ordinaria no pudiera conocer del caso. Sin embargo, con una argumentación bastante pobre, a pesar de que el caso sí daba lugar a dudas de la imparcialidad de esos jueces, el Consejo Superior de la Judicatura decidió que no había lugar a aplicar el principio de non bis in idem. Del Consejo Superior de la Judicatura es de resaltar que no hay salvamentos de voto en el sentido de que la comunidad indígena debe ser la llamada a conocer del proceso, en que las razones para decidir siempre en el mismo sentido de que debe ser la jurisdicción ordinaria no son uniformes, en que no utilizan las últimas sentencias de la Corte Constitucional en su argumentación. La Corte Constitucional desde 2010 dice que se deben utilizar 4 criterios para determinar competencia. El Consejo Superior de la Judicatura en sentencias de 2014 no utiliza 4, utiliza a veces 3, a veces 4. No se hace un estudio detallado y juicioso de los casos, se hace un estudio bastante superficial, muchas afirmaciones que conducen finalmente a inclinar la balanza a favor de la jurisdicción ordinaria nunca se justifican, se limitan a una transcripción de las sentencias de la Corte Constitucional y no hacen un esfuerzo por dialogar o por articular los discursos entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, y ciertamente manejan una postura bastante incoherente frente a la jurisdicción indígena, porque parten del artículo 7 y 70 para decir que sus conocimientos son valiosos, que las comunidades, que el pluralismo, pero a la hora del té, cuando están dirimiendo el conflicto, plantean bastantes dudas que nunca justifican y subyace un mensaje de, por lo menos, desconfianza hacia la administración de justicia en manos de las comunidades indígenas. ¿Qué se concluyó en general de las 2 jurisprudencias? Que llegan a conclusiones radicalmente opuestas en todos los casos. Ambas presentan falencias argumentativas. A pesar de que en todos los casos estudiados los delitos fueron cometidos contra mujeres o niñas, no se hacen consideraciones sobre el género. La Corte Constitucional ordena la práctica de pruebas y dictámenes periciales, el Consejo Superior de la Judicatura no. En algunos casos, las familias de las víctimas manifestaban desconfianza hacia la administración de justicia por parte de la comunidad indígena, pero nunca ni la Corte Constitucional ni el Consejo Superior de la Judicatura indagó por qué. Se debe aclarar qué se espera del juez del conflicto, pues es claro que en ninguno de los 2 casos la solución es la esperada, porque el Consejo Superior de la Judicatura falla bastante al momento de argumentar porque deja muchas afirmaciones sin argumentar. La Corte Constitucional, con buenas intenciones, pide los conceptos al Instituto de Antropología e Historia, pero al momento de la práctica estudian tal vez más de lo que deberían la comunidad y se ponen ya a hacer un estudio de la comunidad y no tanto de qué juez debe ser el competente. No hay un diálogo entre culturas ni entre cortes, ni hay un esfuerzo por articular el ejercicio de las 2 jurisdicciones. Muchas gracias.